Hola chicos, antes de iniciar el video quiero comentarles que perdí mi cuenta de Meta, por lo que perdí tanto el perfil de Instagram como la página de Facebook. Ya los volví a crear y ambos enlaces están en la descripción para que me sigan. Dicho eso, vamos al video. Toca seguir con el camino de los duelos, aquellos que deciden el destino del mundo con cartones sobrevaluados. Este es mi tercer periodo como jugador de Yu-Gi-Oh! Te recuerdo que esta es la tercera parte de la serie. Si quieres ver mi camino hasta ahora, dejaré un enlace en la descripción para la lista de reproducción. También estará disponible en las tarjetas del video. Ahora sí, vayamos al tema. Sucedió 1 o 2 años después del último periodo. Me hice amigo de otras 2 personas que también solían jugar, pero uno de ellos había dejado los duelos más o menos el mismo tiempo que yo. El otro seguía más o menos involucrado, y se encargó de explicarnos los tipos de invocación por sincronía y exit, que eran los más actuales. El que se había mantenido actualizado en el juego, por cierto, tenía 2 decks, un TG y un Gatekeeper. En ese momento yo conservaba mi deck zombie, así que si saben algo del juego, sabrán que podía destrozarme fácilmente. No solo porque estaba mejor posicionado, sino porque Gatekeeper es el counter perfecto para los zombies. En fin, quedamos de ir a la tienda de coleccionables para checar lo que había de nuevo. Entre las estructuras vi esta cajita. Oh sí, merezco su odio. Si han visto otros videos míos, seguro saben que me gustan los samuráis. Por eso quise jugar Six Samurai. Pero admito que no fue solo la estética lo que me llamó la atención. Y aquí voy a contarles uno de mis momentos más rastreros. Y es que antes de comprarlo, le pregunté al vendedor, a espaldas de mis amigos, si podía vencer a Gravekeeper con esto. Él me aseguró que sí, y que de hecho sería muy fácil. Esto me convenció para comprar 2 estructuras y armé un deck. Al principio fue solo con eso, y agregando una que otra cosa que ya tenía de antes, como un Renace el Monstruo y un Tifón del Espacio Místico. El vendedor, por supuesto, no mentía. No por nada los Six Samurai fueron odiados en ese tiempo. Fue relativamente fácil conseguir otras cartas necesarias para el deck, como Kagemusha y Ascetismo, aunque esta última solo llegué a tener una copia. Este deck también fue mi primera aproximación a la estrategia Swarming, y me encantaba hacerlo. Encontré que Elder, Kizan y Kageki eran las cartas más útiles en el deck, pero mi favorito desde el principio fue Sanji. Con su efecto de destruir después del cálculo de daño, me dio la sensación de tratarse de un guerrero legendario que no se detiene hasta conseguir su objetivo o caer en el intento. El Shogun Shien también me gustaba mucho. Siempre he sido fan del anime, y me encantaba la sensación de tener un monstruo con la misma cantidad de ataque que las cartas As de los protagonistas, y encima uno que podía bajar fácilmente al campo. En la mayoría de duelos lograba ganar en un turno, y ni siquiera tenía el monstruo más poderoso del arquetipo para ese entonces, el Shien. Admito que al principio me sentí genial de ser quien más ganaba entre mis amigos, pero pronto me aburrí. Sucede que la estrategia de los Six Samurai es tener todo en un turno. Es cierto, suena demasiado poderoso y genial, pero ¿qué tiene de divertido jugar un único turno? Especialmente para un casual como yo, este tipo de estrategias me parecen aburridas. El camino más obvio entonces era volver a los zombies, pero no quería que los Keepers me destrozaran, y para ese entonces no había mucho que pudiera hacer para mejorar mi deck.
así que regresé a la tienda y curioseé un poco lo que había salido. En ese entonces ya habían pasado algunos meses, diría que casi un semestre, y habían salido estructuras nuevas. El que más llamó mi atención fue Fire King. Al igual que con los X, me compré 2 estructuras y armé un deck con eso. Me divirtió mucho su estilo de juego. Se me hizo muy creativo jugar a base de destruir mis propios monstruos. Me gustaba, sobre todo, el loop que conseguías al tener 2 Garunix en juego. Su efecto consiste en revivir al próximo turno para después ser destruido por efecto y a la vez destruir el resto de monstruos en el campo. Entonces el chiste era tener a 2 Garunic en juego y destruir uno usando, por ejemplo, el arte de fuego Kurenai. Al próximo turno, el Garunix destruido regresaría para destruir por efecto al resto de monstruos en campo, incluido al otro Garunix, lo cual activaría su efecto en loop. Nunca fue una jugada infalible. Después de todo, mis amigos tenían 3 Compulsory en sus decks, así que había forma de detenerlo, pero me era muy satisfactorio cada que lograba utilizar el loop en 2 turnos. También me gustaba mucho usar al perro de los Flamben. Aunque para ese entonces ya era más común ver monstruos de nivel 4 con 1900 puntos de ataque y un efecto ventajoso, para mí era algo genial tener uno en el deck. Además, su efecto daba mejores ventajas que el del paladín en mi deck zombie. Entre cosas más generales, me gustaba la cantidad de trampas que se podían jugar en el deck. Recordemos que era muy fanático de las cartas trampa. Entre mis favoritas estaban Backfire, para debilitar a mi oponente a la vez que destruía mis monstruos, y una de las más útiles para el deck en ese entonces, el arte espiritual de fuego Kurenai. Tributando mis propios monstruos podía infligir daño equivalente a su ataque a la vez que activaba su efecto. Pero, de entre todas, mi favorita era el cuerno de la bestia fantasma. Quizás no la más poderosa o más útil, pero en definitiva mi favorita. Algo bastante simple que te permitía darle 800 puntos de ataque a un monstruo tipo bestia o bestia guerrera, además de darte una carta cada que ese monstruo destruyera a otro. Me encantaba porque con la velocidad del juego en ese entonces y el tipo de decks que jugaban mis amigos, me era fácil atraerlos a atacarme y sorprenderlos con ella. A propósito de esta carta, otra cosa que me agradó del deck fue que, si bien era principalmente un arquetipo de fuego, también lo era uno de varios tipos, siendo sus monstruos bestias, bestias guerreras o bestias aladas. También podrías enfocarte en armar una estrategia con base en estos tipos. Por la misma época, también empezamos a jugar en una página llamada Dueling Network, la cual te permitía crear los decks que quisieras para jugar en línea. Aunque esta página cerró ya hace tiempo por motivos de derechos de autor, hoy en día puedes acceder a ella bajo el nombre de Dueling Book. Al principio, tanto mis amigos como yo jugábamos con exactamente las mismas cartas que teníamos en el juego. Después, nos dio curiosidad probar otros decks. De entre todos, el que más me gustó fue el Mist Valley. Este lo armé principalmente por la nostalgia de cuando jugaba Monstruos de Viento. Ya se imaginarán, fue un momento tipo reencontrando con el pasado. Incluso incluía el Sky Scout en mi primera build, pero me trababa el deck muy seguido, así que terminé prescindiendo de él. La estrategia de este deck iba en torno a regresar cartas a la mano. Con este tipo de juego, el campo de Viento Divino daba un potencial que, si bien no era meta, sí daba una potencia interesante al deck. Este efecto es tan potente que en la actualidad esta carta está limitada a una sola copia. El combo era usar este campo y luego invocar de forma especial a Yenexali Birdman por el costo de regresar un monstruo a la mano. Esto activaría el efecto del Viento Divino, permitiendo que un monstruo nivel 4 llegara desde el deck. Y así,
podrías invocar un Synchro nivel 7. Por cierto, Yenexal y Birdman también estuvo prohibido una temporada. Y aunque no era la estrategia principal, mi jugada favorita era usar al halcón y equipar un monstruo oponente con Big Man Shot. Al usar el efecto del monstruo para regresar una carta a la mano, escogerías tu propia Big One Shot y esto causaría que el monstruo equipado sea desterrado, eliminando de forma gratuita a un monstruo oponente. Y de verdad me gustó mucho este deck, tanto así que traté de armarlo en físico, pero hubo varias cartas que nunca conseguí. Y bueno, fue una época sumamente divertida, pero con el tiempo dejó de interesarnos jugar, e incluso nos empezamos a distanciar, así que mi tiempo como duelista terminó, y se quedó así por muchos años, creo que incluso mucho más que antes. Pero este no fue el final, años después volví a retomar el juego, pero esa historia se quedará para el último video. De momento me despido. Nos veremos en el campo de duelo.